Nuestra invitada de hoy es Jenny Márquez. Jenny es doctora en conducta humana, sexóloga, comunicadora y conferencista internacional. Es la creadora de Hola Sexóloga, una plataforma integral de comunicación en temas de conducta humana y sexualidad a través de conferencias, contenido digital, bootcamps y libros. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos. Jenny, qué gusto, de verdad. Este episodio, no es hacerte la barba ni nada, decimos por acá, pero de verdad yo estaba esperando este episodio desde que me encontré contigo, con tu contenido, con todo lo que haces. Dije, necesito tener a Jenny en Testigos. Le conté a Horacio, desgraciadamente no nos pudo acompañar el día de hoy, pero qué gusto tenerte por acá, Jenny. ¡Qué responsabilidad! Hablaremos. Gracias por invitarme, un honor estar aquí, así que bueno, estoy lista. Excelente. Y aquí siempre le decimos a los invitados, no se nos espanten porque entramos directo y de lleno con las preguntas y con lo que queremos que la audiencia pueda, pues al fin de cuentas, aprender de nuestros invitados, ¿no? Entonces, Jenny, pues tú traes una carrera en donde estudiaste periodismo, diste un giro de cierta forma de cambio de carrera. Ahorita tienes un PhD, lanzaste un libro hace poco. Entre 2018 y 2019 recorriste algunos países de Latinoamérica con un monólogo, comedia de sexualidad. Entonces, has hecho un montón de cosas. Ahorita hablamos un poquito de eso. Pero lo que a mí me llamó la atención y que es por donde quiero que arranquemos es que me topo con Jenny Márquez y veo que dice sexóloga y aparte, abiertamente en su perfil, católica, pro vida, pro familia. Ahí fue donde dije, caray, a ver. Entonces, ¿qué pasaba por la mente por el corazón de Jenny Márquez cuando decidió emprender este camino de empezar a meterse en la parte esta de sexualidad? Pues ahora sí, de lleno, ¿no? Mira, te podría responder esa pregunta de mil maneras. A ver, inicialmente cuando quise darle el giro a mi carrera completamente de lo que venía haciendo a estudiar sexología, me movía realmente una necesidad de querer ayudar a los demás, pero yo no sabía cómo. Al principio pensaba en cosas como manuales, ¿será que estudio acupuntura? ¿Será que estudio masajes? No sé, como una manera de ayudar tangible, pero de pronto dije, bueno, quizás por el área de la salud mental se parece mucho a lo que yo inicialmente en la adolescencia quería estudiar, que era medicina, pero bueno, ya cuando estuve en esta crisis vocacional, era cerca de los 30 y pensaba que estudiar medicina ya era como mucho, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no el área de la salud mental? Pero puntualmente y de manera bien particular, yo estuve 2 años en lista de espera para que me aceptaran en el posgrado en sexología, que era lo único que me llamaba la atención en ese momento y lo que me gustaba y lo que me sigue gustando. Pero en esos 2 años de lista de espera, pues cuando pasa tanto tiempo, tú dices, bueno, debe ser que esto no me toca, ¿no? Y en mi caso, yo el discernimiento lo llevé a través de la oración, porque claro, cambiar de ser periodista a ser terapeuta en el área de sexología, bueno, eso es un giro súper grande, ¿no? Sí. Y en mi caso, que vengo de una familia practicante, soy practicante católica, lo he disfrutado siempre abiertamente sin ningún problema. En mi mente estaba, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir cuando yo diga soy sexóloga y católica? En efecto, dijeron mucho. Después dijeron muchísimo. Y bueno, me tocó aguantar un montón de cosas. Pero mira, la diferencia entre hacer las cosas por tu cuenta y hacerlas de la mano de Dios, cuando tú le pides a Él, mira, llévame por donde tú me quieras utilizar, es que cuando vienen y te atacan, tú sabes con quién estás y qué estás haciendo, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, fue un largo periodo de discernimiento en el que
otras cosas en mi vida se estaban arreglando y acomodando, ahora lo entiendo así, para prepararme para ese proceso en el que yo me iba a convertir 2 años después en especialista en el área de sexología. Y la verdad es que yo sentía que era como que Dios me estaba diciendo, no, por ahí no es. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en el momento de orar o de rezar, o como usted le quiera llamar, que es que los tiempos de nosotros son diferentísimos a los tiempos de Dios. Los tiempos de las tierras se hacen largos y uno no encuentra cómo es la cosa. Y llegó un día en el que yo me puse brava, porque esa es la verdad, todos nos ponemos bravos con Dios de alguna manera, y yo me puse muy brava con Dios y le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Mis intenciones eran buenas. Yo quería ayudar a la gente con mis herramientas nuevas. Quiero salvar matrimonios, porque eso es lo que yo le decía en mis oraciones. Yo quiero salvar matrimonios, quiero salvar familias. Yo vengo de padres divorciados y pues eso no es nada chévere, de una u otra manera. Yo quiero tener las herramientas. Yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Si tú no me quieres ahí, está bien, pero dime para qué me quieres. Yo me siento súper mal, no encuentro qué hacer, no me gusta lo que estoy haciendo, estoy muy desmotivada, no sé qué hacer con mi vida. Está bien, no quiero ningún posgrado. Está bien, no voy a hacer ningún posgrado. Y bueno, en otro tono un poquito más brava, por supuesto. Y el día siguiente, literal fue el día siguiente. Al día siguiente suena el teléfono, mi celular, me llama, licenciada Jenny, ¿está lista para iniciar su posgrado? Empezamos mañana. O sea, 2 días después de cuando ya sí yo tiré la toalla, como que dije, mira, sabes que no puedo más, haz lo que tú quieras, no lo que yo quiera, elige por mí, decide tú. Me llamaron así como que, ahora sí estás lista. Ahora sí estás lista para hacer la voluntad del que te puso aquí. Supongo que es así, ¿no? Entonces, bueno, nada, el primer día de clases del posgrado fue así como que, ¡oh! O sea, era esto, sentí las mariposas reales en el estómago, el corazón a mil. Yo, por fin, gracias. Y ahí ha empezado todo un camino de preparación. Después hice el doctorado, como tú lo dijiste, hice un diplomado en terapia cognitivo-conductual, me he preparado muchísimo en el área y sigo para, bueno, tener cada día más herramientas para ayudar a las personas que se acercan a mí. Te hice el cuento lo más corto que pude. Sí, sí, no. Y está muy interesante. ¿Y sabes por qué? Porque me ha tocado platicar con mucha gente justo que está en este, vamos a decir, como especie de dilema, en donde como que empiezas una carrera profesional y dices, me gusta esto y lo otro, pero como que empiezas y dices, como que quiero otra cosa, como que quiero algo más. Pero a veces dices, ¿y si ya es muy tarde? ¿Y cómo estoy seguro que realmente es algo que a lo mejor Dios me está moviendo a? Entonces, ¿cómo tú, Jenny, desde tu perspectiva, cómo viviste o cómo te enfrentaste a ese, no sé cómo llamarle, pero a ese miedo de tal vez ya es muy tarde, tal vez ya no vale la pena? O sea, ¿cómo te le antepusiste a eso? ¿Qué pensabas en ese momento? Mira, en ese momento pasaron cosas importantes y que como casi siempre, ¿no? A los que somos creyentes, esas cosas importantes que te tiran para abajo, que te zumban para el hueco, entonces tú tienes 2 opciones, o ponerte brava con Dios o bravo con Dios, o pegarte más ahí a ver si logras guindarte del manto, a ver si te hace el milagrito, ¿no? Y en ese momento había como una transición en mi vida, eran como los 28, puede ser, como los 27. Yo había terminado una relación de pareja larga, había terminado como a los 26, estábamos comprometidos para casarnos. Había como todo un quiebre en mi vida, se terminó la relación, yo me sentía desmotivada en el trabajo, en mi trabajo ya no quería estar más allí, en el trabajo en el que estaba entonces tuvimos un cambio y ese nuevo cambio como que me hacía sentir peor y ni siquiera teníamos sueldo, no estábamos cobrando en ese momento, era como todo mal, ¿sabes? Como cuando todo se desordena, que tú dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Si yo soy una hija de Dios, ¿cómo se me desordena la vida de esta manera? Señor, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste de mí? Entonces, sí, en ese momento era así como que ya va, todo está patas para arriba, ¿no? Y recuerdo algo muy puntual y muy particular, y ahí es donde estoy llevando esto que te estoy diciendo, y es que en esos días de aridez, donde yo no tenía hasta ni un peso en el bolsillo, lo que tenía era en la oficina internet
y el internet, si uno lo sabe utilizar, como te salva la vida, y tenía 8.000 problemas, yo lo que hacía en internet, en YouTube, ¿qué significa la misión de vida? ¿Qué son los dones? ¿Para qué son los dones? ¿Cómo son los dones de Dios? Porque yo me preguntaba, ok, yo sé que yo puedo comunicar porque ya lo venía haciendo. Yo empecé a estudiar en la universidad a los 16, 17 años, estudié comunicación, ya yo eso lo tenía medianamente claro, pero no sabía para qué de verdad servía y cómo lo podía poner al servicio de los demás de una u otra manera. Y buscando sobre los dones, yo llego a Eduardo Verástegui, que en esas épocas estaba muy en boga, hablando de su conversión, de todos sus procesos de sus dones, de cómo pasó de la vida que él tenía a la vida nueva al convertirse al catolicismo. Y él hablaba mucho de los dones y que cada quien tenía sus dones particulares y podía ponerlos al servicio de los demás en sus áreas. Eso a mí, en ese momento, hace todos esos años que te estoy diciendo, me voló los tapones. O sea, es como que, y yo me volví como, necesito escuchar más de esto, más, y todos los días era escuchando de eso, y ahí me apegué más fuerte. O sea, tú dices, ¿qué fue lo que te movió a pasar del miedo? Uh-huh. Más bien tenía miedo a quedarme en ese hueco, en no saber para qué era buena, en no poner mis supuestos dones, que en ese momento no sabía si los tenía, al servicio de los demás. O sea, como que me daba terror mirarme vieja y decir, ¡ah! No hice lo que tenía que hacer. En ese momento eso era lo que me movía, ¿sí? Sí. Entonces, pues nada, entre rezar como una loca, porque cuando uno quiere algo como reza, ¿no? Ahí es donde uno se pone bueno en la oración. Cuando uno quiere algo, ¿cómo se sabe todas las oraciones y todas las plegarias habidas y por haber? Uh-huh. Entre rezar como loca, investigar como loca, leer muchísimo, aclarar con mi terapeuta, porque bueno, yo tengo mi terapeuta personal, y aclarar con mi terapeuta como eso de ir a qué me gustaba, la medicina y todas esas cosas para saber un poco hacia qué área me iba a encaminar, etcétera. Todo como que estaba bien articulado en ese momento para empujarme hacia adelante, sobre todo porque yo venía de un hueco y bendita sea la crisis que te empuja adelante, a crecer, a salir del hueco. Para mí, mi ruptura matrimonial, bueno, matrimonial no, de compromiso, pues Uh-huh. no nos casamos, estábamos comprometidos, fue como literal, ni sé qué palabra tiene, fue súper mal para mí, y en ese momento fue un súper hueco, pero ahora pienso que también la mano de Dios estaba allí y que, bueno, aquí está para lo que él me quería en ese momento y que se empezó a sembrar en ese momento hasta ahora, pues. Que es increíble, ¿no? Ahorita nos lo cuentas y se ve que hay una claridad en cómo puedes tú voltear a ver a tu pasado y empezar a hilar los puntos de decir, pasó esto por esto y luego esto llevó a esto, y vas viendo cómo la crisis o los momentos difíciles terminaron. Ahora sí que, como dicen las escrituras, ¿no? Todo conviene para el bien de los que aman al Señor, de manera increíble. Pero también en ese proceso, pues te tocó meterte, o sea, ya cuando tomaste la decisión y empezaste y dijiste, voy a estudiar sexología. Yo me pongo en tu lugar, Jenny, y digo, a ver, qué difícil, porque, a ver, de un lado tengo a los profesionales sexólogos, y del otro lado tengo a los católicos, ¿no? Estoy en medio de dos mundos que uno ve mal al otro mundo. Se ven mal mutuamente. Entonces, al momento de tú meterte con profesionales sexólogos, seamos honestos, la mayoría, tu presencia a lo mejor les será incómoda porque es como una católica viene a querer estudiar sobre sexología y luego los católicos, como una católica, quiere estar estudiando sexología, ¿no? Entonces, lo que quiero entender es cómo lidias con ponerte en posiciones así de incómodas cuando es necesario hacerlo. Porque ahora, tú lo hiciste por un impulso que tú lo has dicho, lo discerniste, lo trabajaste con tu terapeuta. Incluso recuerdo en algún momento que cuando platicamos con Elena, con mi esposa, que lo llevaste incluso lo platicabas con tus directores espirituales, ¿no? Entonces tú decías, a ver, es algo que siento que Dios me está orientando hacia allá. Pero después
los mismos hijos de Dios me tiran. Y de los dos lados, por donde le veas. Entonces, ¿cómo trabajas en un ambiente, vamos a decir, en donde pareciera que ninguno de los dos lados te quieren y apuntan a que, ¿sabes? Tú sientes que Dios te dice algo, pero luego lo que ves en la vida diaria pareciera ser que te apunta hacia otro lado y es como... Cuando quieras lograr algo, siempre voltea a ver la vida de quien ya lo logró. Ese fue un consejo que me dieron hace 11 años cuando tuve mi primer encuentro con Jesús. Y a partir de ahí me obsesioné con leer las vidas de los santos y sus escritos. Y estoy seguro que hoy, la verdad, no estaría aquí si no fuera por eso. Por eso, soy suscriptor de mi biblioteca católica, en donde por 470 pesos al mes recibes hasta la casa, hasta tu puerta, un nuevo libro legendario de la vida de alguno de los santos o de sus escritos. Así, ya no te preocupas por andar consiguiendo nuevos libros, porque mi biblioteca católica hace eso por ti. Además de que son de pasta dura y sus diseños son de esos para exhibirse en un librero. Entra hoy a mi bibliotecacatólica.mx y usa el código TESTIGOS10 para que recibas un 10% de descuento en tu suscripción. O haz una prueba, tu primera prueba, comprando solo un libro por tan solo 350 pesos usando nuestro código TESTIGOS10. Recuerda, bibliotecacatólica.mx con el código TESTIGOS10 y empieza hoy a aprender de aquellos que ya alcanzaron la santidad. Regresamos con el episodio. O sea, Mira, no hay respuesta mágica para eso. Sigo siendo incómoda, incómoda, es un tema que no es cómodo para mí, es un tema difícil de una u otra manera, porque, como tú lo dices, no estoy bien vista ni para unos ni para otros, ¿no? Y la verdad es que no me importa mucho en el sentido de que yo vaya a dejar de hacer lo que estoy haciendo, por supuesto que no. Me importa más en lo personal, que ahí es donde ha estado como más mi solicitud a Dios con respecto a lo que yo hago, porque sí, por mucho que tú en muchas ocasiones tienes muy claro por qué estás o por qué no estás, ya bien lo decía el Señor que la carne es débil. Entonces, cuando a ti te toca la humanidad, que es que de pronto, sobre todo al principio pasaba mucho, ya con el tiempo pues es más esporádico con respecto a redes sociales, que al principio era muy, muy vehemente y muy directo de cómo es eso de sexóloga y católica y que eso no va, que eres una hereje, que eres... Mira, cualquier cantidad de insultos que para que los seres humanos para insultar somos bastante buenos y floridos. Y la peor parte es que insultamos en el nombre de Dios. Y esa es la peor parte de todas, ¿no? Porque a mí me encanta la pregunta de ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? O sea, ¿qué haría Jesús en mi lugar si me llega una pareja a preguntarme sobre su vida sexual aburrida? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús quiere que nosotros seamos infelices? No lo creo. ¿Jesús quiere que tu matrimonio se dañe porque tienes una vida sexual por un supuesto Dios que te está supervisando y estás aburridísimo o lo que sea? No creo, ¿no? Entonces digamos que yo en ese aspecto lo tengo claro de mi trabajo con respecto a mi trabajo, pero bueno, mira, la gente suele ser muy dura en general. Yo en estos días veía una foto en mi Facebook de una clase del posgrado, que yo veía clases los miércoles y me tocó miércoles de ceniza. Y yo me fui para mi posgrado con mi ceniza en mi frente, chico, a toda honra. Y ellos siempre me veían como que, ay, Jenny, tú siempre la rebelde. Porque además uno termina siendo así, si tú de verdad crees en lo que crees, termina siendo el rebelde. Y yo voy a mi grupo de oración y en el grupo de oración soy la sexóloga y la sexóloga y la sexóloga y bueno, y siempre es un secreto a voces y ellos creen que yo no sé, pero yo sí sé, porque además uno siempre sabe lo que la gente habla de uno y eso es muy triste, que entre católicos ocurra eso. Y entre los demás, pues bueno, sigo siendo una sexóloga en algunos casos, para algunas personas, mojigata, que dicen que yo me la doy de mojigata, que yo me la doy de catoliquita,
de purísima, de no sé qué, o sea, cualquier adjetivo calificativo que para algunos pueden ser negativos, pero para mí que me digan, no sé, purísima, mojigata, y lo que yo hablo es de amor propio, de herramientas para que las parejas se consoliden o para elegir mejores parejas y dejar de ser personas quizás heridas, tóxicas, etcétera. Si eso significa ser mojigata, pues mira, dale, no pasa nada. Así me explico, ¿no? Ujú. De todas, pues el punto acá es que sigo estando en el medio de todo y seguiré estando, supongo. En algún momento fue tal el asunto que pensé hasta eliminar de mi perfil y de mi biografía que era católica, porque yo siempre he puesto católica, siempre lo he enumerado allí en mis biografías. En algún momento dije, mira, ¿sabes qué? O sea, esto es insostenible, o sea, o trabajo o me paso el día deprimida porque la gente piensa que yo, no sé, que tengo que irme para el convento, no lo sé. Pero bueno, nada, como esas cosas, como esos chispazos que Dios te dice, cálmate, cálmate, mija, que aquí el que te puso soy yo y el que va a arreglar esto soy yo. Y casi que típico, o sea, el día que yo estaba así como ya no soporto más esto, ha pasado varias veces, pero las veces que siempre pasa es así como que yo estoy que no doy más y alguien llama. Alguien llama, pasa un mensaje o viene alguien y me escribe, doctora, no me va a creer, mi esposo accedió a ir a terapia, o mire, desde que estamos con usted hace 6 meses, mi matrimonio se salvó, y yo digo, bueno, aquí estamos, seguimos, seguimos, es así, una montaña rusa, no tengo otra cosa que decir. Jenny, y es que mira, la verdad, primero que nada, toda mi admiración. O sea, mi esposa y yo, Elena, lo hemos platicado. Y tanto de tu profesión como de esto de, o sea, qué valiente, ¿sabes? O sea, qué valiente. Y yo creo que necesitamos más valientes porque justo es por ahí como se va creciendo. O sea, estando en situaciones incómodas, si para las dos partes es incómoda, quiere decir que hay algo no resuelto ahí de por medio. Sí, ¿Estás de acuerdo? O sea, porque a los dos les interpela, ¿sabes? Por ejemplo, a los compañeros de profesión, estoy seguro que les interpela esto, el hecho de que, a ver, Jenny Márquez es una sexóloga que no está enfocada en la genitalidad de la sexualidad solamente, sino, y fue algo que me atrapó de tu contenido, que, a ver, eres doctora en conducta humana, o sea, te metiste más allá de lo que es para poder entender más a profundidad lo que realmente es la sexualidad. Ahorita, hoy en día yo me he topado con muchos sexólogos, es más, te voy a decir, todos los que he visto, están súper enfocados en los genitales. Genitales, así, tal cual, súper enfocados ahí. Cuando vi tu contenido dije, wow. Y luego cuando vi que eras sexóloga católica, pero ya dije, va. Pero bueno, Jenny, en este tema... Mira, y quiero rescatarte, disculpa que te No, interrumpa, este adelante. tema del provida. No, eso es Este tuyo. tema de ser provida, ¿no? Y que a veces quienes están por fuera de cualquier creencia, ¿no? Dicen, ay, es que sí, es católica y a juro tienes que defender la vida. Y es como que creen que es que uno es fanático de algo. Y mira, te voy a compartir por qué realmente yo soy provida. Yo di clases en la Universidad Católica Santa Rosa, una universidad muy conocida en Venezuela, de diferentes cultos, solo que se llama Católica Santa Rosa, pero es abierta a todo el mundo. Y durante 5 años yo creé una materia que se llamaba la educación sexual en el periodismo, para darle herramientas a los futuros periodistas con respecto a cómo comunicar de manera respetuosa estos temas que son tan complicados, ¿no? Para comunicarlos, que uno lee de todo relacionado a estos temas. Yo dedicaba todos los trimestres una clase entera o dos a hablar del aborto, ¿ok? Y les presentaba simplemente todo. Veíamos la película Bella, no sé si la has visto, si no la han visto, por favor, véanla. La película Bella o Bella, que es de Eduardo Verástegui, porque yo soy fan así. Eduardo, si ves esto, por favor, te amo. Mexicano, yo sé que además mexicanísimo. Guadalupano. La película Bella, Eduardo Verástegui. Luego de la película inmediatamente les presentaba videos de cómo se practica un aborto, cómo se practica quirúrgicamente un aborto, que se extrae
el bebé por pedacitos o que se saca el bebé completo, vivito y coleando, y aún así lo matan, todo crudito, para que cada quien sacara sus propias conclusiones en ambas posiciones. ¿Qué me encontré yo en esa clase? Sobre todo la primera vez, que para mí fue un shock y fue como mi principal incentivo de continuar con esa clase. ¿Qué me encontré yo? Grupos de 60, 70 personas, mujeres y hombres, que por todo el discurso que yo les enseñaba en la película, en todo, empezaban: Jenny, yo quiero compartir mi testimonio. A mí mi mamá me obligó a abortar, entonces yo aborté, ahora me pregunto, estoy medicada por depresión desde hace 5 años, porque todos los años me pregunto cómo será mi bebé. Yo, doctora, mi novia abortó, yo no quería que ella abortara, pero su familia la obligó, y yo todos los días tengo sueños con mi posible bebé, que mi novia lo mató. Mira, se me paran los pelos. Para mí era una cosa que o sea, no sé explicarte, o sea, es una cosa que así como te lo venden, que es una liberación, que es fabuloso, que eres dueño de tu cuerpo, que no vas a tener problemas, mentira, o sea, mentira al 100%, mentira, porque los daños que genera en las personas, las mujeres, los hombres, todo el mundo, realizar algo como eso, son imposibles de revertir, desde depresión, trastornos de pánico, trastornos psiquiátricos de todo tipo, porque te sientes culpable, perseguido, acorralado, extrañas al bebé, piensa en, bueno, tantos testimonios que yo escuché durante casi 6 años de esa clase, que era para mí revelatorios, o sea, revelatorios, y los otros, que habían quienes defendían el aborto, por supuesto, los otros que iban escuchando ese daño tremendo que se generaba en las personas al haberlo realizado, muchos decían, creo que yo creía en el aborto más por ignorante que por otra cosa. Y casos, esto decirte el sentimiento de culpa, pero casos de muchísimos mujeres que por malas praxis, porque en Latinoamérica, por lo menos en Venezuela, que es el país donde yo di clases, el aborto es ilegal. Entonces, las malas praxis de meterse ganchos para abortar, de tomar hierbas o tomar pastillas ilegales para abortar y que luego quedara parte del feto, y luego cuando vas a un servicio de emergencia, en muchos casos te infectaste de tal manera que te tuvieron que quitar todo y quedas infértil, estéril para el resto de tu vida. Y nosotros llorábamos todos ante 60, 70 personas ante esas historias. No había quien no se conmoviera con esas historias. Entonces, esa es la razón por la que yo soy pro vida. No porque soy simplemente fanática ciega, porque he pasado y he visto en mi terapia decenas de personas heridas casi de muerte, muertas en vida, por haber sido desinformados, obligados, presionados a una situación que en la mayoría de los casos ni siquiera querían, para no decir en todos los casos. Hay quienes decían, sí, yo quería abortar y fui a la clínica clandestina y aborté, y caí en cuenta cuando vi lo que me estaban sacando y dije, ¡ah! Y a partir de ahí empezó mi pesadilla. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. Entonces, esa es la razón por la que soy pro vida. Si fuera de otra religión, si volviera a nacer, si lo que sea, probablemente seguiría siendo pro vida. Oye, Jenny, y esto, por ejemplo, es que algo que veo es definitivamente mucha gente que está a favor del aborto, pues es por desinformación, ¿no? Y la otra parte también, caen, o sea, si nos vamos a más para atrás de por qué, vamos a decir, cayeron en un embarazo en adolescencia, en un embarazo temprano, desinformación sexual. Punto. Sí. ¿No? Entonces, siento que por ahí, o sea, hablando como iglesia, definitivamente hemos mejorado muchísimo, ¿no? En los últimos años, bendito Dios, el Señor nos ha enviado grandes hombres, entre ellos el Papa Juan Pablo II, nos está, por ejemplo, Familiaris Consorcio, que habla mucho sobre el tema de la sexualidad, pero siempre va a haber espacio de mejora y nos sigue quedando espacio de mejora. Tú, desde tu perspectiva como doctora en conducta humana, como sexóloga,
¿qué sientes que nos está faltando? ¿Por qué irías tú? Vamos a decir, si tú, Jenny, te dijera un padre, un cura, Jenny, necesito que te encargues de parte de la formación que van a recibir los jóvenes en la parroquia. ¿Qué haría Jenny? ¿Qué nos está faltando? Mira, si supieras que ha pasado en mi país, me han invitado a grupos de jóvenes, a grupos de matrimonios católicos, y creo que ha sido de las mayores bendiciones de poder ser sexóloga, desde los que son abiertos con el tema y pueden incluir a una terapeuta y sexóloga en las áreas parroquiales. Así que pues ha pasado y ha sido de bendición para mí y para todos. Mm, ¿Qué he incluido yo y qué incluiría yo? Primero quiero decir que lo que hemos callado como iglesia, sea temas de lo que sea, desde homosexualidad, diversidad de género, desde el placer, desde las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos, lo que hemos callado en lugar de ayudarnos genera un problema. ¿Por qué? Porque eso pasa en todas las instancias. Si yo no hablo con mis hijos a tiempo, con una sana educación sexual, futuramente quienes le van a responder las dudas va a ser internet o van a ser los amigos. Y yo como padre me perdí la maravillosa posibilidad de transmitir mis conocimientos desde mis valores y desde mis principios. Entonces, esto es una opinión, por supuesto, muy personal. Evidentemente, yo creería que dentro de nuestra Iglesia Católica, pues hay que seguir avanzando en este tema de iluminar mucho más con respecto a estos conocimientos. ¿Por qué? A ver, voy a poner ejemplos mucho más tangibles. Decimos, ok, la castidad hasta el matrimonio. Ok, ¿con qué se come eso? ¿Cómo una persona lleva a cabo eso? Probablemente habrá que trabajar en el amor propio de cada uno de los adolescentes desde niños para que aprendan a cuidar su cuerpo, para que aprendan a conocer su placer y así no iniciarse por presión social o por qué van a pensar de mí. Probablemente tenemos que hacer un trabajo mucho más a la raíz de inteligencia emocional, de autoestima, de herramientas para la vida, de criar en la sexualidad, no desde el miedo ni desde el señalamiento del castigo. Si quedas embarazada es la deshonra de la familia. ¿Con qué se come eso cuando yo me estoy besando con el que me gusta? O sea, yo no estoy pensando en eso, ¿sí me explico? Entonces nuestra educación divorciada del placer. ¿Y a dónde yo voy con el placer, Hernando? Y esto yo lo quiero dejar muy claro. Cuando a mí me invitan a colegios católicos o no, a adolescentes, a darle charlas a adolescentes de educación sexual de 13, 14, 15 años. ¿Por qué? Porque hay embarazos adolescentes, porque se esconden en los baños y en los salones a hacer de todo, porque los más populares son los que llevan la mejor cuota de todo el colegio y pasa de todo, para no entrar en detalle, y así sucesivamente. Primero me reúno con los papás para ver en qué estatus están, que usualmente están muy perdidos y eso es un grave problema. Y nosotros como iglesia también hemos contribuido a que los padres simplemente no tengan las herramientas, no se tienen las herramientas para hablar de estos temas. Y cuando me reúno con los adolescentes, me consigo unos adolescentes con muchísima información de todo tipo, gracias a Internet, excesiva información para su edad, y que no saben qué hacer con eso, que simplemente la reciben como estímulo y quieren experimentarlo todo. Entonces, cuando yo me reúno con los adolescentes y les digo, mira, sí, la sexualidad es sabrosa, sí, el sexo también es sabroso, sí, cuando te besa el que te gusta, sí, es maravilloso, pero, y tú empiezas a explicarle, tu cuerpo tiene capacidad para esto y esto y esto, pero lo puedes cuidar, lo puedes guardar para esa persona especial, no necesitas hacer lo mismo que todos los populares del colegio para ser incluido o incluida, tu placer es tuyo, sí, pero puedes esperar, ¿para cuándo? Bueno, para compartirlo con una persona que me guste, para cuando yo sienta que estoy lista o listo, no necesariamente si yo tengo una erección significa que yo tengo que vivir la erección, yo puedo conocer mi cuerpo y decir, mira, qué interesante que mi cuerpo reacciona y no pasa nada. Riesgos, claro. El sexo oral tiene sus riesgos.
Si tú les explicas sin tema, sin tabú, sin asunto, lo normalizas, le das la información adecuada a su edad, les das el poder de decidir. Porque si tú les das el miedo, lo prohibido siempre atrae a cualquiera. Exacto. Siempre atrae a cualquier edad y en cualquier momento. No es un método educativo. Para muestra un botón, hasta hace nada, no sé cómo va México y no sé cómo va Venezuela, pero hasta hace nada Venezuela y México se peleaban el primer lugar en embarazo adolescente. Hasta hace nada. Entonces eso significa que no ha funcionado. Entonces nuestros maestros tendrían que estar capacitados en estos temas. Deberían los colegios y las escuelas, así como tienen psicoterapeutas vocacionales para saber qué vas a hacer en tu futuro, deberían tener un educador sexual para que de verdad entregue las herramientas correctas. Yo felicito, por ejemplo, que recientemente el Papa Francisco habló de un tema que no hablamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque es así, un secreto a voces. Los hijos que manifiesten tener inclinación por el mismo sexo, no, algo así, no pueden ser excluidos ni olvidados por sus padres. Hasta eso nos tiene que decir el Papa Francisco. Y yo lo veo con mucho dolor. Yo lo veo con mucho dolor. Porque entonces si yo creo en un Dios amoroso y le pego a mi hijo, lo encierro, lo he vivido además muy de cerca, no puedo hablar de esto porque es algo personal, pero lo he vivido de cerca en mi familia. Entonces somos católicos delante de Dios, pero cuando yo tengo que comportarme como Jesús de manera amorosa, cercana, atraerlo a la familia, entonces lo boto de la casa, lo excluyo, le digo Dios te va a castigar y empiezo a utilizar un Dios que no es el Dios real. Y esa es la razón por la que mucha gente ha decidido alejarse. Se pueden alejar de la iglesia, pero alejarse de Dios, qué triste, porque los representantes de Dios a veces no lo hemos hecho muy bien. No lo hemos hecho muy bien, no solo con la comunidad diversa o lo que sea, sino temas varios en general que no sabemos ser buenos representantes de Dios en la tierra. ¿Qué haría yo? Hablaría de los temas con naturalidad, de acuerdo a cada edad. Enseñaría en las parroquias, ¿por qué no? De estos temas a los recién casados, así como se les enseña otros temas, también se les tiene que enseñar este tipo de cosas. Eso, o sea, a mí me sorprende tanto que en las pláticas prematrimoniales no haya temas serios de sexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es un tema fundamental. Dios bendice el sexo. Ok, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a hacer cuando nos aburramos? ¿Cómo vamos a hacer cuando la rutina, la monotonía, los problemas económicos, el día a día nos aleje físicamente? No estamos preparados para eso. Entonces sí, queremos que los matrimonios duren 30, 70, 200 años, pero no les damos las herramientas, simplemente amarrarnos unos a los otros, respetarse. Bueno, pero eso es casi inmaculada. Y uno en el matrimonio, mira, sí, uno tiene que vivir a la imagen y semejanza de, pero el día a día de la pareja de matrimonio requiere herramientas de comunicación, exacto, requiere espacio para la intimidad. La sexualidad hay que vivirla de manera sana, pero plena, no con el miedo de cualquier tontería que nos han dicho. Y yo les contaba a ustedes en el otro podcast que cuando yo empecé a estudiar sexología, a mí me surgían muchas preguntas que la gente me hacía y que yo me hacía. Una vez alguien me preguntó, yo les conté, pero lo quiero repetir acá. Doctora, ya veo que usted es católica. Mi esposo quiere que él y yo utilicemos disfraces en la intimidad. ¿Será que Dios me va a castigar por eso? Entonces, entre que tú te puedes reír de eso y entre que puedes decir, bueno, o sea, lo obvio, ¿verdad? Pero cuando tú vas más al fondo del asunto, mucha gente piensa que cosas inofensivas como un disfraz, Dios me va a castigar. Y así se nos va dañando la pareja, así nos vamos alejando el uno del otro, así voy metiendo a Dios donde no lo tengo que meter. Y yo lo consulté con uno de mis terapeutas, uno de mis guías espirituales en ese momento. Y él lo que me dijo fue, Jenny, si es entre la pareja, entre los esposos, entre las cuatro paredes de ellos dos, ¿qué le va a estar importando a Dios si tú te vas a poner un traje de Superman y vas a volar por todo el cuarto? Es verdad. Yo creo que a Dios le va a importar más si
si ustedes están felices o si pues se les está cayendo el matrimonio porque no se pueden poner de acuerdo en cosas sencillas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en las que erradamente metemos a Dios y que no tienen nada que ver y que probablemente podríamos hacer crecer nuestra relación con cosas sencillas sin estar culpándonos por todo. Sí, porque de que hay una moral cristiana sobre la sexualidad clara, la hay. Pero también creo que queremos ponerle líneas que, vamos a decir, líneas o cuadros que redondeen todo y lo metan en una caja específica. Y hay veces que no es así, ¿sabes? O sea, por ejemplo, este caso que pones yo creo que es un caso muy específico en donde es, ¿sabes? Y nunca profundizamos en ese tipo de temas. Entonces, y también la gente no se atreve a preguntar porque ¿a quién le pregunto? Y dos, ¿qué van a pensar de mí si pregunto? ¿Sabes? Exactamente. Entonces, además que, fíjate, hay muchos temas que pasan en la intimidad, que son temas serios y que no los sabemos abordar. Mis amigos sacerdotes en general, que tengo muchos, gracias a Dios, me consultan a mí los temas que muchas personas les llegan a ellos o en secreto de confesión o como guiatura espiritual. Y ellos le piden permiso. Oye, mira, ¿crees que puedo consultar esto con un especialista para ayudarte mejor? Y son temas de pornografía, son temas de frecuencia sexual, por ejemplo, que es que, bueno, mi pareja quiere intimidad todo el tiempo y yo no, ¿qué pasa conmigo? Y de pronto lo que necesitas es un examen hormonal, ¿sí me explico? Ajá. Que no tiene nada que ver con temas morales o con temas religiosos, pero de pronto en mi mente a mí me metieron que tener intimidad con mi pareja todos los días no es de Dios y ya, yo me quedé ahí y no arreglo el asunto, ¿sí me explico? uh-huh. Entonces, mira, hay muchos temas que ocurren en la intimidad de las parejas, como por ejemplo la pornografía, que es un tema en donde entra así el tema quizás más moral y de valores, pero que además no tiene que entrar o no debería entrar por la moral. ¿Por qué? Porque el consumo de pornografía está ya catalogado como una patología. Entonces viniera a ser un tema terapéutico que hay que abordar con esa persona, terapéutico, conductual, etcétera. Y que es un secreto a voces que hay mucha gente que es adicta a la pornografía y eso daña, quiebra las relaciones de pareja. Entonces, ¿con quién se habla eso? ¿Con quién? Con el sacerdote que, bueno, a duras penas a veces tiene herramientas o no. Mis amigos que me consultan, entonces, bueno, yo les explico cómo funciona el tema de la adicción a la pornografía, etcétera. Pero aún así se necesita ayuda extra para que eso no acabe con el matrimonio. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, como hay demasiadas cosas que son hasta sobrellevables y que no las sabemos llevar porque no nos sabemos comunicar, como este tema de la creatividad uh-huh. o de salir de la rutina, que son cosas como muy sencillas, pero entre que si le digo que va a pensar que de dónde lo saqué, y si le digo y ella se escandaliza, mejor no le digo, y ahí nos quedamos. Y otros temas más complejos como infidelidades, como uh-huh. pornografía, como cosas que de verdad dañan nuestras relaciones. Pero qué sano eso de tus amigos sacerdotes, por ejemplo. O sea, yo siempre me he preguntado que por qué no existe una especie de, vamos a decir, consejo de expertos en temas puntuales como, por ejemplo, sexualidad, que puedan estar orientando a los mismos sacerdotes de, oye, claro, tú eres el pastor, pero no te las sabes todas, ¿no? Entonces, creo que tener esa humildad es algo que se está haciendo muchísimo bien, tú a través de ellos a través de ti y que terminan beneficiando a la iglesia, ¿no? Jenny, pues se nos empieza medio que acabar el tiempo, pero no quiero que te me vayas a ir sin tocar un tema que se me hace muy interesante y vamos a cambiarle un poquito, nos vamos a salir un poquito del tema de la sexualidad. Bueno, contigo es imposible porque a eso te dedicas, ¿no? Pero hiciste una gira por algunos países de Latinoamérica, Colombia, Chile, Panamá y tu país, ¿no? Y Venezuela. Pero fuiste muy creativa. Hiciste no sé si es como un stand-up. Lo busqué como loco. Claro que no encontré nada, ¿no?
lo quería escuchar o algo. Pero hiciste como un monólogo stand-up en donde combinaste comedia con todos estos temas de sexualidad. Que a mí se me hizo algo brillante, Jenny, porque yo considero que la comedia es una herramienta pedagógica que no está del todo explotada o valorada. De hecho, el año pasado, gente se sacó de onda porque yo tomé un curso de stand-up comedy. Tomé un curso y compré libros y empecé a estudiar un poquito porque lo considero una buena herramienta, ¿no? Para todos esos temas. Bueno, y a lo que quiero llegar es, en algunos de estos países, o sea, tú sola, porque por lo que investigué, tú fuiste de cierta forma medio que tu manager, tu promotora, tu community manager. O sea, tú hiciste todo y llenaste salas de 400 personas, no un día, hasta 2 o hasta 3 días. Jenny, eso es algo que, o sea, no cualquiera hace. Yo quiero saber, cómo empezar por cómo se te ocurrió mezclar o crear este show, ¿no? O no sé si se le puede llamar show o performance, tal vez sea una mejor palabra, performance. ¿Cómo se te ocurrió? Y 2, por qué decidir abrirte tú sola las propias puertas? O sea, ¿por qué decidir aventarte así a ver, si no me abren las puertas, yo sola me las voy a abrir? Bueno, la última pregunta es porque yo soy así de necia. Porque a lo que quiero voy. ¿De dónde surgió la idea? Mira, ni siquiera lo recuerdo bien. Lo que sí sé es que, a ver, en todos estos años yo di clases en la universidad 13 años y daba clases a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde ya los alumnos llegaban muertos, agotados. Y si yo me ponía a darles una clase toda aburrida, pues no me iban a prestar atención. Y yo me ponía a hacerles chistes, juegos, doble sentido, tal, cosas así como bien prendidas para que se rieran y le prestaran atención a la clase. Y constantemente durante todos esos años, ellos me decían, ay, profe, usted debería tener un stand-up, usted debería tener un stand-up, usted es bueno para un stand-up. Y yo, ay, no, ¿qué es eso? Nada que ver, nada que ver. Pero en los últimos años, ya cuando empecé a estudiar sexología, etcétera, yo decía, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y si quizás sí, y si me busco un buen equipo que me ayude bien a darle vuelta a las ideas y me busqué un director de teatro, alguien que me ayudó con el guión, etcétera. Entonces le dimos como forma a lo que yo tenía en mente, que en realidad fue construido con la estructura del stand-up comedy, ya que tú sabes un poco de eso, que es la premisa, el punch, no sé qué, como para que la gente se ría, ¿no? Eso está construido de una manera bien profesional. Quienes piensan que el stand-up es una gente parada ahí diciendo cosas, está totalmente equivocado, porque eso es bien difícil. De hecho, después de que yo hice eso, bueno, le tomé más respeto a los actores, a los estandoperos, a todo el mundo, porque eso es bien difícil. Entonces lo construimos en base a eso, a que tuviera una frase que diera risa, sí, por supuesto que sí, porque nos interesaba llegar a un público de teatro que probablemente no te va a una terapia, que probablemente ni siquiera va a la iglesia ninguna, que probablemente no te ve un video, ni un curso de motivacional ni de autoayuda, pero que sí va al teatro. Y que a mí me interesaba que al salir del teatro, pues ellos se llevaran una información adicional. Entonces teníamos una frase que daba risa, incluso con un poquito subida de tono en algunos casos, y detrás yo inmediatamente con esta energía que me caracteriza, que yo no sé de dónde sale, les lanzaba la explicación entre risa, comedia y realidad, y así fue construido la hora y cuarto de monólogo, con un montón de lugares comunes, digamos, de que la gente piensa que, por ejemplo, al hacer sexo oral no voy a contraer ninguna infección de transmisión sexual. Entonces yo le decía, usted tiene que estar pendiente en dónde mete la boca, por ejemplo. Y entonces ya con hacerle esas cosas, la gente como que se queda allí con... Y lo que siempre decían de posmonólogo es, te ríes y aprendes, divertido y educativo. Y ya yo me daba por servida de que esa era la idea, que vinieran pensando, ay, aquí nos vamos a simplemente a reír con guarradas, porque si tú ves una obra que es de una sexóloga, tú dirás, aquí es puras cosas guarras, ¿verdad?
pero yo los traía a mi terreno y les daba risa y también les daba muchísima información para parejas, para adolescentes, era todo público, sobre todo adolescentes y adultos, parejas, adolescentes, sexualidad, comunicación, todo lo que tiene que ver con prácticas sexuales en la intimidad, los mitos, los no mitos, etcétera. Muy educativo, 100% educativo, y que al salir pues sintieran que se llevaban una información. Eso es lo que me movió con el monólogo. El monólogo lo finalicé en el 2020 y Oye, iba a hacer una gira. ¿no ¿Cómo? tienes algo que ver tú con los salesianos? Eso ¿Por qué? eso como que es muy, muy de Don Bosco, ¿no? O sea, Bueno, fíjate que mi formación inicial fue salesiana desde siempre, todos los planes vacacionales del Oratorio Don Bosco, no sé si lo ajá. conoces. Yo me hice todos los oratorios desde que tenía edad para eso, porque mi familia siempre ha estado muy ligada. Mi mamá es cooperadora salesiana promesada y su labor social es con los salesianos, y tiene casi 15 años atendiendo a, a sobrinos y abuelitas. Sobrinos son personas de la calle, pero ellos les dicen sobrinos. Ujú. Así que sí, mi vida está muy ligada a Don Bosco, a María Auxiliadora y a todo, porque sí, así ha sido. Se me hace que no te has Entonces sí. dado cuenta y tienes de patrono detrás de todo esto a Don Bosco, porque ahorita que lo estabas platicando, pues me recuerda muchísimo a las herramientas que usaba San Juan Bosco, pues para cautivar a los jóvenes, ¿no? Para cautivar a los Mira, no jóvenes lo había y... pensado, pero chévere que se vea así. No se me había ocurrido. Oye, Jenny, y bueno, y esto de abrirte tú misma las propias puertas, te pregunto porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que quiero hacer algo. Así, por ejemplo, esto que tú hiciste, ¿no? Vamos a decir, yo en tu lugar, ¿qué hubiera hecho yo? Yo posiblemente me hubiera paralizado, ¿no? Parálisis por análisis, por estar esperando o que si me abren las puertas porque eso quiere decir que es la voluntad de Dios o que alguien llegue y me invite a una parte porque eso ya significaría que entonces sí es un llamado. Pero yo lo que veo contigo es echada para adelante, como decimos por acá en el norte de México, echada para adelante. O sea, alguien que, a ver, quiero hacer algo y voy. Entonces, me dejas pensando. ¿Será que Mira, nos dormimos mucho como católicos en cuanto a tomar las riendas y tomar acción y usamos a Dios de excusa a veces para no accionar? mira, yo no sé si Dios está metido en esto, que yo creo que sí, pero me refiero a que, a ver, te lo voy a vincular con mi contexto en ese momento. Yo soy de un país, Venezuela, que tenemos 23 años de un proceso súper complicado, ¿ok? Donde si tú estás metido en tu cabeza y en tus ideas, digamos, en ese problema, mira, nada se da ni que Dios quiera, ¿no? Entonces, te presentas en un momento en el que dices, bueno, mira, o le doy para adelante y mira, Diosito, acuérdate que aquí tienes una hija y ábreme los caminos, o no haces nada, pero nada es nada, ¿sí? O sea, no es que tienes tu 15 y tu último, porque en un país como el mío no existe el 15 y el último. Existe, pero no te alcanza para nada. Es el equivalente a $2 o $5. Entonces, si realmente no sacas la fuerza interior, o como tú lo llamas, la valentía, pues entonces te llega la vejez y no pasa nada. Entonces, en ese caso era, bueno, me espero que un productor me contacte, pero es que nadie me conoce y es que yo no soy actriz. Y entonces van a decir que yo, una terapeuta, haciendo un monólogo, ningún teatro me va a llamar. Y así. Si tú te quedas en ese bucle, y eso aplica para todo, en mi caso en ese momento era eso, si tú te quedas en ese bucle, mira, olvídalo, olvídalo. Y en un país como el mío, pues peor, porque las circunstancias por lo general están 10 veces peor en tu contra. En general, los teatros son más caros, las entradas las tienes que vender más económicas porque la gente no las puede pagar, y si quieres presentarte en otro país, el ticket de avión es mucho más costoso, y tienes todo para que tú digas en tu casa, mira, ¿sabes qué? Me quedo sentada a esperar la muerte.
pero entonces uno está literal entre la vida y la muerte. Y a mí me encantaría que muchas personas aprendieran de este ejemplo y que Latinoamérica no se durmiera en este asunto de que a mí no me va a pasar, porque ciertamente sí, las condiciones te pueden determinar para bien o para mal. Entonces, cuando tú te ves que ya estás en esa situación y que quieres luchar contra el sistema en general, estás en eso, sacas la fuerza que vive en ti para sacar adelante tu carrera, para poner al servicio tus dones, para ir a lo que vas, y Dios va abriendo los caminos, porque ahí sí te puedo decir, o sea, sí, yo podía montar la obra y pagar el teatro como pasó en Chile, por ejemplo, que eran 350 personas, pero tú no sabes si vas a vender las entradas, ¿no? Ujú. Entonces era ahí pegadita al rosario. Dios mío, por favor, tú sabes cuánto esfuerzo hay detrás de esto, tú lo sabes, Señor, ayúdame. Entonces ya él hacía su parte, ¿no? Ya él hacía su otra parte, que era, bueno, empujarte. Pero sabes que en mi país hay un refrán que siempre se lo hemos atribuido a la Biblia, pero no es de la Biblia, que es: Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Ah, sí, acá en México también. Creo que es latinoamericano, ajá. Entonces, mira, sí, yo creo que tiene mucho sentido. A veces, muchas veces, los creyentes en Dios nos quedamos, ay, la voluntad de Dios. Sí, pero ajá, o sea, la voluntad de Dios, ¿qué significa? Que Él me va a mandar todo y yo no voy a hacer nada. No, no es real, no es real. Muchas veces la voluntad de Dios significa recordar que Él me dio los dones para que yo vea qué haga con ellos. Y en el camino Él me va a seguir prosperando y ayudando y todo. Pero no es que, ay, me diste los dones, dime cuándo, cómo, de qué manera los uso, con quién, dime todo, porque yo soy un hijito inútil. No, no, no. Dios no hizo hijitos inútiles. Así que no le echemos la culpa a Dios de muchas cosas que nosotros no nos hemos atrevido a dar el primer paso, aunque sea. Yo no digo ir a contratar un teatro de 400 personas si eso no es lo tuyo, pero a veces el primer paso es mandar el currículum, a veces el primer paso es hacer una llamada, a veces el primer paso es pedir perdón a alguien que quieres mucho y que te quedas allí sin hacer nada. No lo sé cuál sea tu primer paso, pero hay que hacerlo. Jenny, muchísimas gracias y quisiera seguir. Me quedé con algunas cosas de este tema, pero se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a tener que pasar a la parte de las preguntas concretas, pero igual si por ahí la audiencia se quedó con ganas de saber más, pues igual y después podemos ver si hacemos una segunda parte, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces vamos a pasar a la parte de las preguntas. Por aquí tengo unas tarjetitas, que si Ajá. estuvieras acá, pues te tocaría sacar una random, pero como no estás, pues las voy a barajear aquí, saco una, te la leo, la respondes. Ok. Y después nos vamos con el resto de las preguntas. ¿Te parece bien? Sí. Perfecto. Entonces aquí va a salir una y dice, ¿le puedes hacer una pregunta a Jesús y te va a responder a viva voz lo que quieras? ¿Qué le preguntarías? Ok, difícil. Ya me vas a hacer llorar, parte 2. Bueno, yo creo que le preguntaría sin duda alguna qué quiere o qué tiene para mí como mujer en el futuro cercano. Ok, Creo que sería eso. muchas gracias. ¿Cuál sería el mejor consejo de vida, Jenny, que te han dado? Mm, Pues, oye, hay muchos, pero el primero que me saltó a la mente, voy a hacerlo breve. Yo, a través de mi trabajo y todo, pude comprarme mi propio apartamento hace un montón de años, pero yo no me mudaba, no me terminaba de mudar porque vivía con mi mamá y mi mamá no quería como dejarme ir. Y yo me fui invitada a unos ejercicios espirituales por las hermanas Paulinas, así como Dios hace las cosas, es que una cosa impresionante. Las hermanas Paulinas, yo colaboraba con ellas en una librería. ¿Quieres salir a los ejercicios espirituales? Y yo, claro, nunca había hecho unos. Y el guía de los ejercicios espirituales, un sacerdote maravilloso que seguimos en contacto hasta hoy en día, cuando me toca mi uno a uno con él, le digo, ay padre, mire, usted sabe que, bueno, me siento culpable porque no me quiero mudar sola. Y mi mamá, ¿cuántos años tiene tu mamá? Tanto.
entonces quiere decir que el Señor te prosperó con un espacio propio que tú tanto le pedías y anhelabas, y tú lo vas a dejar vacío. Oh, qué interesante, tendremos que hablar con el Señor. Y yo, no puede ser. Salí de los ejercicios espirituales, hice 2 bolsos gigantes y me mudé. Hasta el sol de hoy, casi 10 años después. Qué cosas, ¿no? O sea, increíble. Entonces, ese es el mejor consejo. Prácticamente escucha o ve lo que Dios ya te dio, ¿no? Pudiéramos decirlo. Claro, si tú se lo estás pidiendo, y a veces pasa con parejas, con trabajo, con todo. Uno lo pide, y cuando el Señor te lo da, uno y que, ay, pero así, pero era azul, pero era verde, pero no era hasta ahora, era otro día. Sí. O sea. Oye, Jenny, y del otro lado de la moneda, ¿cuál es el peor consejo espiritual que te hayan dado? Ay, qué difícil. Que no lo hayas sé. puesto en práctica o que simplemente te lo hayan dado y tú hayas dicho de que, ¿qué es ese tipo de consejos, no? Si no tienes uno, no pasa nada. Nos brincamos de No, pregunta. yo podría decir que en algún momento, al terminar una relación de pareja, en un grupo en el que yo estaba, fui como guiada a orar por esa persona, pero cuando tú estás como tan sensible emocionalmente, tú piensas que tienes que orar por esa persona para que la persona vuelva, básicamente, para que la relación continúe. Y con el tiempo, pues lo que me di cuenta es que no era para que la persona volviera, que era al contrario, era como simplemente un acto bueno, de que esa persona lo que me hizo a mí no se lo hiciera a otras personas, como más un acto de generosidad. Pero ay, cuando tú estás herido, tú no quieres orar por esa persona. Entonces fue como un challenge, un super challenge. Jenny, algo de la iglesia que si tú tuvieras el poder de cambiar, te gustaría cambiar sin ponernos controversiales, ¿no? O sea, Sí, no. así como la pregunta va más dirigida a algo que a Jenny le gustaría como implementar, ¿sabes? Y no me vayas, siempre le decimos a los invitados, y no me salgas como la Madre Teresa de Calcuta que dijo, me cambiaría a la mí paz misma, del ¿no? mundo. No. O me cambiaría a mí misma. Claro, por ahí hay que empezar, pero algo que dijeras tú, híjole, esto me gustaría poder hacer un cambiecito. Mira, sin duda alguna yo implementaría escuelas para novios, escuelas para matrimonios y escuelas para padres. Desde la fe católica, con buenas herramientas sustentadas en terapeutas, en sexólogos, en especialistas, desde los ojos de nuestra fe católica, sustentada en ciencia, y que nosotros tengamos la posibilidad de que en nuestra propia institución quienes vengan se formen con esas herramientas y que no siga existiendo como ese vacío de que la gente nuestros compañeros y hermanos se tienen que documentar en grupos laicos o en internet o en cualquier cosa que a veces no es lo mejor. Sí. Yo también, estoy súper de acuerdo con eso. Sobre todo, te digo, yo traigo muy como decimos por acá, entre ceja y oreja, lo de las pláticas prematrimoniales, que, bueno, todo un tema. Cuentas conmigo. Excelente, muy bien, por ahí platicamos después de eso. Jenny, ¿hay algún libro que haya marcado un antes y un después de tu vida espiritual? Aunque no sea católico, hay veces creo yo que por donde menos pensamos el Espíritu Santo sopla, pero algún libro que haya marcado así como un antes y un después. Mira, hay 2 que me vienen a la mente, hay muchos, pero ahorita como que no me quiero detener mucho en pensar. Sin duda alguna, 1984, que es un libro muy famoso. No sé si tú lo has leído y si los que van a ver esto lo han leído. Si no lo han leído, léanlo, porque además trata de un grupo de adoctrinamiento y de cómo cuando estamos perdidos mental y espiritual, moral y emocionalmente, otra gente que no está perdida puede influir en nosotros. Y eso aplica en relaciones narcisistas, en relaciones tóxicas, en trabajos que no nos corresponden,
en todo caso. Así que a mí me parece como muy interesante lo conductual que se presenta en 1984, que es un libro que nunca pasa de moda, y mucho más recientemente, sin duda alguna, Los 5 lenguajes del amor. Ah, y te voy a sumar uno más, El poder de la esposa que ora. Qué bello es ese libro. Yo no soy esposa todavía, pero sin ser esposa, he hecho ese reto del libro del poder de la esposa que ora, porque bueno, ya dicen bien que uno tiene que rezar por su esposo antes que llegue, ¿no? Entonces, yo creo que no hay, que es un proceso muy bello, muy, muy bello. Me empiezan a venir otros libros a la mente también ya. Pero por lo pronto nos quedamos con esos tres. ¿Hay una película, serie o documental que tú digas, híjole, esta película, esta serie, este documental, todo mundo debería de verla así? Todos, todos. Las dos que me vienen a la mente que son mis favoritas es A Prueba de Fuego y Cuarto de Guerra. Ambas son cristianas, no católicas, pero sí cristianas, y son mis películas favoritas sin duda alguna. Ellos tienen una hermosa capacidad de plantear las cosas en sus películas y que de verdad Dios los siga prosperando para eso. A mí me parece que los mensajes que dan ahí son maravillosos y le sumaría también Bella, la película que ya te mencioné. Ujú. ¿Cuál sería, Jenny, la lección más memorable que dirías tú que te dejaron tus padres? Ah, que todo lo puedes conseguir con trabajo honesto. Mis padres son migrantes portugueses de las posguerra de la Segunda Guerra Mundial y pues ellos se vinieron, mi papá se vino en barco cuando tenía 8 años, solo a Venezuela. Entonces es una gente que trabajó hasta que, bueno, y mi papá sigue trabajando, gracias a Dios. Entonces eso está como muy marcado en mi sangre. Gente que trabaja y que si tú trabajas puedes conseguir lo que quieres en donde sea, en el país que sea, en las condiciones que sea, y eso para mí es sagrado. Jenny, pues ya vamos con la última pregunta. Ahora sí que ya se nos acabó el tiempo, pero por favor, Jenny, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy más que seguro que todos los que te están escuchando han de decir, a ver, ¿en dónde puedo ir a encontrar a Jenny? Quiero ver más de su contenido. ¿En dónde te encontramos, Jenny? También sé que tienes bootcamps. No sé si tengas solo un próximo. Aquí aprovecha este espacio para lo que quieras decir. Todo lo que tiene que ver conmigo en holasexóloga.com es un nombre fácil de recordar. Hola, sexóloga, así como aquí. Es súper fácil y sencillo. Si lo ponen en Google salen todas mis redes, TikTok, Twitter, LinkedIn, todas las redes. En Instagram es donde estoy más activa. El Bootcamp Amate Más es un proceso de 30 días que justamente yo ideé para este trabajo de la sanación de mi historia personal, del trabajo del amor propio y de la autoestima, para así construir lo que le llaman nuestra mejor versión y disfrutar la vida y la sexualidad. Yo pienso que todos los caminos conducen a Roma, es decir, todos los caminos conducen al amor propio. Si sientes que tu prosperidad no está bien, que tu sexualidad en pareja no está bien, que lo que sea no está funcionando en tu vida, probablemente hay cosas de la autoestima y del amor propio que hay que trabajar. Y a mí me encanta cuando este tema surge porque me dicen, eso el amor propio suena como egoísta. No, para nada. A mí me encanta la frase de nuestra palabra que dice amar a Dios y al prójimo, y ahí la mayoría lo deja ahí. No, la frase completa dice amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos dota de dones, de capacidades, de sentimientos, de emociones, del perdón, de todo nos dotó Dios de eso. Nos perdimos en el tiempo, nos hirieron, nos dañaron, nos traumaron. Bueno, entonces yo ahora tengo que tratar de trabajar para devolverme a mi formato original, sanita, amada, amado, dando lo mejor de mí. Y la verdad es que yo no puedo dar lo que no tengo. Y muchas veces llegamos a relaciones en general muy rotos, muy heridos, muy dañados y no podemos dar nada bueno. Entonces por ahí empieza como un poco el trabajo. Volver a mi versión original, sana, bendecida, buena, amorosa, positiva, no lo sé cómo calificarlo. Y ese es el trabajo que hacemos en el Bootcamp Amate Más.
Jenny, pues muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad por tu tiempo y de nuevo, pues toda mi admiración de verdad por todo esto que estás haciendo. Y pues bueno, vamos Gracias. con la pregunta final, Jenny, que le hacemos a todos nuestros invitados. Vamos a suponer que de repente se te aparece Jesús, ¿no? Se te aparece el Señor y te dice, Jenny, muy bien todo lo que has hecho, qué bonito, qué padre, pero por alguna razón tengo que borrar tu memoria. Puedes conservar tres aprendizajes de todo lo que has vivido es lo que te puedes llevar a tu nuevo comienzo. Voy a picarle el botón de reset a tu memoria y solamente hay tres aprendizajes que puedes conservar. ¿Cuáles son esos tres aprendizajes que le pedirías a Jesús poder conservar toda tu vida? Qué difícil. Tres aprendizajes, yo podría decir que sin duda alguna, sobre todo los valores y los principios que aprendí tanto en mi colegio de monjas como con los salesianos, que es eso de, bueno, de la familia, de orar, de prepararte, los valores, sí, católicos, religiosos que recibí en mi niñez y en mi adolescencia, ese pudiera ser uno. El segundo podría ser que con, que con perseverancia puedo lograr lo que yo quiera, porque yo no me considero una persona inteligente, me considero una persona perseverante, como empeñada, como necia. Eso me gustaría tenerlo, sin duda alguna. Si se me borra todo, que yo sepa que con mi necedad puedo llegar a donde yo quiera. Y el tercero, bueno, sí, podría ser que lo que me viene a la mente es el efecto que mis conocimientos generan en los demás. Es decir, la sonrisa, el ver a las parejas reconciliándose, el ver que mucha gente llega a mí y después están a 30 segundos de divorciarse y después me dicen, Jenny, ya nuestra pareja resurgió. Que si si esa tercera cosa que va a quedar en mí es eso, es el aprendizaje de que mis herramientas pueden lograr eso. Como que puede ser, no sé, la sanación de las personas, no sé cómo llamarlo. Si se me van a borrar los conocimientos, que en alguna parte de mí yo sepa que yo puedo lograr eso en otras personas. Y bueno, hasta aquí llegamos en nuestro episodio de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda echarnos la mano, por favor, si nos estás escuchando a través de Spotify, ahí con las 5 estrellitas, o si estás a través de YouTube, por favor, darle clic al botón de suscribir y ayúdanos así a compartir el contenido con otros hermanos que creas que les pueda servir. Y ya sabes que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales como @testigospodcast, y si quieres recibir contenido adicional para crecer en tu vida personal, profesional y espiritual, testigos.mx/correo, nos dejas por ahí tu nombre, tu email, y de manera mensual vas a estar recibiendo contenido adicional para que sigas creciendo y echando hacia adelante tus proyectos. Adiós.